Básicamente esa fue mi experiencia personal, así es como descubrí la biología. Desde chiquita siempre sentí amor por los animales. Aquí, ¿viste? Si estás con un biólogo y te dice, ay, yo quiero ser veterinaria, sí. Claro, es lo primero que uno piensa. ¿Te gustan los animales? Veterinario. Listo. Listo. O te interesa el cuerpo humano, medicina, listo. Bueno, yo creo que biología, muchas veces vamos a parar todos esos que alguna vez quisimos estudiar veterinaria o medicina. Particularmente mi origen es porque siempre desde chiquita y hasta el día de hoy, obviamente, amo los animales, me vuelven locos los animales. Entonces siempre decía, yo quiero ser veterinaria, yo quiero estudiar veterinaria. Entonces, bueno, yo soy de la provincia de Santiago del Estero, en realidad, y estudié en la provincia de Tucumán. Entonces, cuando me tocó decidir mi carrera, empecé a averiguar un poco en qué consistía veterinaria, en qué consistía, qué se trataba, y ahí empecé a descubrir un poco que veterinaria tenía una parte muy fuerte de cuestiones médicas, de medicina veterinaria, y yo ahí me empecé a plantear de si verdaderamente estaba preparada para poder afrontar todo lo que medicina veterinaria implica. Creo que me gustan los animales, pero soy demasiado sensible como para bancarme ciertos escenarios. Entonces dije, yo no sé qué estudios veterinaria. Entonces, bueno, empecé a ahondar qué otra cosa podía hacer. Y así descubrí la biología y empecé a leer programas y cosas como para informarme. Y dije, no, los biólogos estudian ecosistemas, estudian cómo se relacionan los animales en el ecosistema. No, es esto lo que yo quiero. Entonces, bueno, básicamente esa fue mi experiencia personal. Así es como descubrí la biología. Entonces empecé a estudiarla en los primeros años y descubrí que realmente era eso lo que quería y que desde siempre fue biología, es decir, estaba como errada, entre comillas, cuando pensé que quería veterinaria, porque en realidad lo que quería era biología y bueno, hoy día me dedico a esto. La verdad, a mí me apasiona muchísimo la biología. Y bueno, deseo que en un futuro podamos ser muchos biólogos más por ahí conquistando el mundo. Aparte del estudio de los animales, ¿qué otras ramas podríamos encontrar en lo que es la biología? Porque me imagino que no únicamente se centra en eso. No, la biología es una disciplina muy amplia, como te decía, y es como un poco hasta difícil poder nombrarlas a todas. Imagínate que nosotros mismos somos una máquina biológica, estamos constituidos por células, somos una máquina biológica, todo lo que hacemos y cómo interactuamos con el entorno. Entonces hay millones de ramas de la biología. Pero, por ejemplo, estamos los que por un lado estudiamos los animales, los que estudiamos las plantas, hay otros que estudian microorganismos, hay otros que estudian cómo funciona el cuerpo humano. Entonces hay diferentes especialidades dentro de la biología, por ejemplo, genética, evolución, ecología, neurobiología, conservación. Bueno, aquí podría pasar toda la tarde nombrándote biología forense incluso. Bueno, hay un montón de ramas de la biología, como te digo, podría pasar la tarde entera nombrándolas, pero creo que lo importante es destacar de que más allá de cuál es la rama o la disciplina en sí, el objetivo es que todos intentamos entender cómo funciona la vida y cómo se fue adaptando y evolucionando a este ambiente a través del tiempo. Y acá se une a nuestra conversación Fede, estudiante de biología también. ¿Cómo está, Fede? Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, también aportando un poco más de lo que comentaba Melissa, por ejemplo, la parte de estudio de animales. Esa rama justamente se llama zoología. Y lo increíble de la biología es que podés encontrar dentro de esa rama un montón de subramas específicas, por ejemplo, la parte de entomología, que es el estudio de los insectos, de los artrópodos en general, la parte de comportamiento, la parte de morfología. Entonces, no terminas más de querer especializarte y formarte en cada rama. O sea, creo que si empezamos a nombrar ramas, no alcanzaría ni siquiera la tarde para poder describir todas. Qué lindo. Tenés razón, porque en realidad, bueno, yo les comenté como muy a grosso modo, como se dice, hablando así como a grandes grupos, los que estudiamos animales, los que estudiamos plantas, pero lo cierto es esto que vos decís, que es como que se va subdividiendo como las mamushkas, viste, que va una más grande a más chiquita. Yo, por ejemplo, en mi caso,
yo soy zoóloga, porque estudio animales, pero dentro de la zoología me dedico a la ecología y la conservación. Y a su vez, dentro de eso, me dedico a el estudio de los mamíferos, por lo tanto soy mastozoóloga, o sea, bióloga, soy mastozoóloga, ecóloga. Bien. O sea, como que se va cada vez especificando más, valga la redundancia, y uno, bueno, puede terminar así como con una especialidad bien concreta. Pero bueno, eso es lo lindo de la biología, que por ahí es tan amplia que creo que a nadie le alcanzaría la vida para terminar de estudiar todo. Por eso es un poco que los biólogos nos vamos especializando cada vez más y más, porque en la carrera sí vemos como de forma general todo, pero así como un pantallazo, porque es difícil poder abarcar todo, que un biólogo abarque todo. Normalmente los biólogos tenemos una especialidad y vamos como en una línea afilando. Bueno, otras quedan para los otros biólogos que se van afilando en esas líneas. Y bueno, también hablar esto del sistema científico argentino, de que también nos permite, por ejemplo, tenemos la carrera de grado, la licenciatura, después podemos ir a una beca doctoral, ahí ya nos vamos especializando un poco más, vamos al postdoctorado, más especializaciones, más magister, una especialización en sí. Entonces la formación también nos lleva a que nos podamos especializar dentro de acá de Argentina, Claro. por lo menos. Y así con Sí. tanto para elegir y tanto para hacer, bueno, vos en tu caso, Melissa, que ya tenés experiencia, ya estás trabajando, ¿cómo es que te decidiste a trabajar así con animales? ¿Por esto de que querías hacer al principio que te gustaban los animales? ¿O cómo encontraste eso? Porque entre tantas cosas tan lindas, lo que me imagino, Claro. la naturaleza, las plantas, entender todo eso y de pronto tener que decidir, bueno, me dedico a esto. ¿Cómo tomaste esa decisión? Sí, bueno, yo creo que en mi caso la tuve clara desde el inicio, pero también es cierto que hay muchos otros estudiantes que por ahí no les cuesta como encontrar ese rumbo o definirlo, porque quizás les gustan muchas cosas y es difícil poder abarcar todo por esto mismo que decía, que es todo tan amplio. Yo tuve como esa dicha de tener un poco definido el panorama desde etapas tempranas de mi carrera. Yo siempre tenía claro que me gustaban los animales, entonces yo ya dije, la parte botánica la estudio para la carrera, todo bárbaro, pero no es lo mío la botánica. La parte, entonces ya está, ya tenía definido, yo voy por zoología. Y dentro de zoología tenemos, por ejemplo, los invertebrados, que son animales que no tienen columna vertebral, que están, por ejemplo, todos los insectos, todo lo que se llaman artrópodos en realidad, están los microorganismos marinos, están, bueno, hay muchas formas de vida que no tienen columna vertebral, se llaman invertebrados, las medusas, por ahí, o los moluscos, caracoles, bueno, todas esas cosas están dentro de ese mundo de los invertebrados. No, tampoco, no es lo que me llama. A mí me llamaban siempre los animales más grandes, los animales, bueno, yo siempre les digo, los del último nivel. Entonces, yo ya como que ya iba descartando, ¿entendés? Ya sé que no quiero botánica, ya sé que no quiero invertebrados, quiero vertebrados. Y ahora dentro de los vertebrados, es decir, todos los animales que tienen columna vertebral, ¿qué? Pescado, bueno, no. Anfibios, no. Reptiles, no. Entonces, bueno, yo ya sabía que quería los mamíferos, que son los animales que, bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Son animales que básicamente tienen glándulas mamarias, pelo, nosotros somos mamíferos. Entonces, yo la tuve clara desde el principio, más o menos, hacia dónde me quería dirigir. Y una vez ahí dentro del mundo de los mamíferos, uno también podía tomar otro rumbo, porque podés estudiar la anatomía, podés estudiar la fisiología, podés estudiar la genética, podés estudiar la neurobiología del bicho, o sea, un montón de cosas. Yo sabía que quería la ecología del animal, cómo interactúa con el entorno, y básicamente, en realidad, lo que me motivaba a mí era entender cómo le afectan las actividades humanas a la fauna nativa. Así, a grosso modo, cómo le afecta el uso de senderos y de caminos a mamíferos como por ejemplo pumas, jaguaretes, corzuelas, ¿viste? Esa es mi orientación. Yo ahora ya te estoy hablando un poco más a detalle de mi línea de investigación.
Viste que está de moda hoy en día esto de que la gente busca un poco más conectar con la naturaleza, de pronto ir a hacer trekking, ir a hacer senderismo. Está muy de moda hoy en día esto de los grupos que van a hacer alguna actividad en la naturaleza, cosa que está bueno, porque eso sirve para que la gente conecte con la naturaleza y de pronto empiece a valorizar eso que tenemos. Pero cuando los espacios se empiezan a masificar, cuando de pronto un área natural empieza a recibir un gran flujo de gente, bueno, yo me empecé a preguntar qué pasa ahí. ¿A los animales les parece tan divertido como, uy, de pronto tantos humanos por acá? ¿Qué hacen? ¿Se quedan? ¿Se van? ¿Empiezan a manejarse más lejos de los senderos que usan los humanos? ¿Les estamos afectando o no? Bueno, esas fueron un poco las preguntas que a mí me llevaron a estudiar lo que estudio, que es básicamente trato de identificar los efectos que generan las actividades turísticas y recreativas sobre los mamíferos de la jungla. Pero bueno, me podría haber inclinado por el comportamiento animal, me podría haber inclinado por la genética de animal, por la fisiología, por un montón de otras ramas, pero en mi caso la fui como afinando para ese lado. Claro. Y vos, Fede, que como estudiante recién estás ahí incursionando, ¿qué es lo que más te atrae? ¿Ya sabés qué vas a hacer o estás ahí a definirte? O estás con la herpetología, Fede, ¿no? Sí, me encantan los reptiles y los anfibios, pero, o sea, me inclino por la parte de zoología. Por el momento, bien así, como la tiene clara Melissa, no. Pero sí es verdad que, bueno, dentro de la fundación estoy trabajando con la parte de herpetología. Específicamente, encima, no es que un biólogo abarca un montón de especies, Melissa tendrá su rango. Yo, por ejemplo, acá ahora en la fundación, yo me estoy encargando de los gecos norteños. Ya, algo muy minúsculo ahora todo, porque encima Homonota gorili es la especie científica y tenés que es el género Homonota y tenés un montón de homonotas, o sea, tenés un montón de tipos de especies de estos gecos. Entonces yo únicamente voy por esta especie que es nativa, endémica de acá. Bueno, es justamente algo que trato de, ya vamos a hablar del segundo bloque más, pero lo que trato de traer acá a San Ramón de la Neora es una campaña de preservación de esta especie, porque es una especie nativa, una especie que está sufriendo consecuencias de lo que son especies exóticas. Hay un lagarto que se parece mucho, pero no es de acá. Y bueno, lo importante de esta especie es que depreda naturalmente lo que es la vinchuca, que es el insecto que transmite o vector de enfermedades, que es el mal de Chagas. Entonces, bueno, el mal de Chagas es uno de los mayores Aquí en el norte argentino, por ejemplo, de es mortalidad muy, en el norte, sobre todo. es muy conocido lo que es mal de Chagas, una enfermedad que afecta a muchas familias en el norte argentino. Ah. Bueno, la verdad que se nota la pasión en los temas que estudian ambos. Es muy bueno escucharlos. Espero que nos estén escuchando por ahí a alguien que justo tenía la vocación ahí en biología o estaba en la duda, para que conozcan lo que es, las cosas lindas que se pueden hacer y todo lo que se puede experimentar. Y de lo que ustedes me dicen, qué increíble que por ahí, por ejemplo, bueno, en la primaria nos pasa que leemos un libro y decimos, bueno, el animal tiene esta característica, es así porque el manual dice eso. Pero a lo que ustedes hacen todo el tiempo descubren cosas nuevas. De hecho, dato curioso, no para criticar, sino para, bueno, fortalecer esto de la biología. Por ejemplo, a nosotros se nos enseña la parte de evolución, como que nosotros directamente vamos algo lineal de que los humanos salimos prácticamente de los monos y aquí vamos evolucionando. Hoy en la actualidad la biología, bueno, hablamos de las ideas de Darwin, hablamos de que tenemos un antepasado en común, pero no que descendemos de manera lineal, sino que son procesos muy grandes que van pasando. Entonces, bueno, por ahí hay que también modernizar un poco el tema de educación, darle un sustento científico. Por ahí uno escribe un manual educativo y no es copiar y pegar algo tan simple. Y bueno, podemos también tener otra conversación, hacer otro programa justamente de esto.
Yo a juzgar por ejemplo, en la secundaria, sí, yo en la secundaria lo único que recuerdo de biología es que veíamos células, célula eucariota, célula procariota y todo, bueno, sistemas y eso. Eh, que creo que es por eso es como que todo el mundo asocia biología con células. Y bueno, sí, obvio, porque es la base de la vida, pero bueno, esto por ahí como que limita un poco y no deja lugar a pensar que en realidad va mucho más allá pero bueno, no, la biología es atrapante, es apasionante. eh, es real que hoy en día los científicos estamos atravesando un contexto un poco difícil, y creo que la cuestión hoy en día está pasando más que nada por resistir. Creo que todos los que hacemos biología y ciencia en el país, más allá de que lo hacemos por vocación, también es como una pasión y una forma de vida, y eso un poco es lo que nos permite mantenernos de pie ante los ataques que hoy en día sufre el sistema científico. Pero bueno, nada, eso es eh, como un detalle, pero igual es un motivo importante para estudiar biología, saber que comprendemos la vida y que siempre está bueno conocer más. Claro, no tiene que ser una razón para no hacerlo, sino que motiva, ¿no? Exacto. Realmente tiene que ser esa vocación. Yo me pregunto, el hecho de estar estudiando, bueno, ejerciendo y estudiando la biología, ¿cómo piensan ustedes que les afectó en su vida diaria? ¿Qué cosas que como que de pronto ustedes ahora la ven diferente a lo que era en un momento cuando no tenían conocimiento de eso? ¿Notaron algún cambio en esto de cómo ustedes conviven con la realidad o con la naturaleza teniendo los conocimientos que tienen? Sí, bueno, yo personalmente sí, cambié muchos de mis hábitos. Por ejemplo, algo que esto tiene que ver también con cuestiones muchas veces culturales, o muchas veces, sí, yo creo que falta un poco de educación al respecto, de difusión. Me voy a un hecho tan sencillo, simple, y que creo que a muchos nos pasa y nos pasó y a gente que le sigue pasando. Yo de chica a mí me gustaba tirar cohetes en las fechas tipo Navidad, Año Nuevo. ¿A quién no? De chico Sí. Yo no dimensionaba lo que eso significa. Es como que esa es mis experiencias así como más, ay, cosas que hacías, qué malas. Pero recuerdo que cuando era chiquita, mi mamá me compraba cohetes, mi familia me compraba cohetes. Yo hoy de grande que entiendo todo lo que eso significa y como bióloga que estudia la fauna puntualmente y sé el daño que eso genera, es como que, bueno, nada, pueden comprender que eso está mal. No lo hago más, obviamente, desde que tengo poder de decisión, digo, no quiero cohetes. Pero antes en mi casa nadie se lo planteaba, antes nadie se lo preguntaba, nadie decía, che, esto está bien, esto está mal. Creo que era algo, por eso te digo, como cultural, como generacional. Capaz que hoy en día sí en los hogares un poco más que está bien o que está mal tirar cohetes, pero antes es como que eso, nada, lo hacía todo el mundo y listo, es lo que hace todo, es lo que hace todo y está bien. Sí. Bueno, pero con cositas así, con detalles así, o por ahí hay gente que tiene el hábito de tirar basura a la calle o papeles, o van a un lugar natural, por ejemplo al río, y comen y tiran la basura al costado del agua o en el agua. Yo, bueno, nunca hice eso y sé que hay gente que lo hace y lo sigue haciendo, y quizás es porque falta tomar un poco de conciencia ahí y no se trata simplemente del mero hecho de que tiras basura al agua, o sea, va mucho más allá de eso. Los animales, hay animales que se mueren atragantados con el plástico. O otro acto sencillo, simple, que por ahí uno ni lo cuestiona, tirar el chicle o la goma de mascar, como se dice, a la calle, así nomás. Yo antes hacía, cuando era chica, adolescente, cuando no podía dimensionar lo que eso significaba. Hoy en día la envuelvo en un papelito y guardo y después la tiro en el cesto de basura o donde corresponde, que ese es el procedimiento.
Hay muchas aves que lo confunden por los colores llamativos del chicle, intentan comerla y se atragantan y mueren sin poder. Entonces, mínimos actos que por ahí uno ni siquiera se imagina, que simplemente cambiemos esas cosas, ya estamos haciendo un montón por el mundo, un montón. Entonces, bueno, en mi caso sí, la biología me ayudó a ver con otra mirada, que se dice muchas de pequeñas acciones cotidianas que yo antes no me las planteaba y hoy en día me lo cuestiono 1000 veces antes de hacer algo. Y así, bueno, innumerables cosas que podríamos también dedicar un programa a conversar de acciones mínimas y cotidianas que podríamos cambiar y que ayudan un montón al mundo. Y que no tenemos en cuenta, claro, algo como decís. Me imagino que a tu familia también le enseñaste todo esto y los cambiaste, ¿no? Exactamente, son acciones que no las tenemos en cuenta, no porque no queramos, sino porque quizás no tuvimos nunca alguien que nos enseñó y nos dijo, o simplemente nos instaló la duda de, che, ¿por qué haces eso, che? Pero no está bueno, o sea, es como que si lo hacemos, no lo hacemos muchas veces, pero si no es porque falta conocimiento, nos falta un poco de conciencia, nos falta un poco de que algo nos marque un poco lo que está bien, lo que no. Y el por qué, claro, y el por qué, ¿no? Esto de entender de que somos parte de algo mucho más grande, entonces nuestras acciones también tienen que ver en todo este mundo tan maravilloso, porque tenemos cosas tan lindas, la naturaleza con sus procesos y nosotros mismos como humanos en la capacidad que tenemos para aprender. Entonces es importante que empecemos a tomar en cuenta estas cosas y que está bueno que lo charlemos. Y qué interesante cómo te cambió entonces tu mundo con todo este conocimiento y el mundo de la biología, todo un universo de posibilidades. En tu caso, Fede, ¿te pasó algo también? ¿Tenés así alguna experiencia? Eso de las aves, sí, me acuerdo bien. De hecho, nos comentó una profesora de biología en lo que es materias de la carrera. Después, también, más que cambiar por ahí, uno ve con otros ojos, ¿no?, las cosas. Por ejemplo, uno por ahí pensaba que todas las arañas eran venenosas, o entras a la carrera y empiezas a ver que no todas son venenosas. De hecho, gran parte de las arañas no son venenosas. Algunas son muy beneficiosas para nosotros, porque depredan justamente otras arañas que sí son malas para nosotros. Empezamos a ocupar palabras, por ejemplo, como importancia médica o sanitaria. Sí, ahí Fede, aprovecho para preguntarte, porque esto que estamos diciendo, ¿no? De que por ahí la gente tiene falsas creencias o cuestiones más bien vinculadas a creencias culturales, que bueno, no es que estén mal, sino que por ahí está bueno desmitificar algunas cosas. Y hablando un poco de esto, de cómo nos cambió la biología, la forma de ver, y vos que me comentaste hace rato que te estás yendo por el mundo del geco, en mi casa, yo recuerdo que cuando era chica, mis abuelas solían decir que los gecos eran venenosos, que picaban y nos mataban. Yo era niña. Después de grande, comprendí que eso no es así, que estaban erradas. Entonces, bueno, más allá de que yo ahora ya lo entiendo y lo comprendo, ¿qué opinas vos de eso? ¿Es algo que sigue pasando en el norte? ¿Vos que trabajas con geco, lo escuchaste? O no sé, vos conversaste. O palabras más antiguas como, por ejemplo, ponzoñoso, Heinz, claro. Ponzoñoso. Tal cual. Y bueno, el término más común también de cualquier lagarto chiquito que se encuentre en las casas le dicen mututo, por lo general en el norte argentino. Ah, sí. Y bueno, acá en Argentina no existe ninguna especie de lagarto venenoso, para empezar. O sea, ahí ya empezamos. Primer mito derribado. Listo. Bien. Sí. Por ahí, o sea, el único lagarto, por así decirlo, venenoso que hay, o que se identifica más, que ni siquiera está acá, que está en Australia, que ahí están todos los bichos raros, es el dragón de Komodo, que ni siquiera es venenoso en sí, sino que como come justamente artrópodos que son venenosos, lo transmite al igual que todas las bacterias. Después, los gecos son, o sea, los encuentran mucho en las casas, en las construcciones, les gusta ambientes medio húmedos,
También hay casas por ahí de adobe, donde también prospera mucho lo que es vinchuca. Justamente ahí está su fuente de alimentos, se encuentran mucho. Y sí, algo que a mí me preocupó mucho cuando llegué acá una vez en su momento, es que hay gente que todavía sigue matando a estos lagartos y son muy importantes tanto para el ecosistema como para nuestra salud. Porque estamos hablando de que tenemos un lagarto en nuestra casa, un aliado, que puede matar a la vinchuca que en sí la vinchuca no es venenosa o mala, sino que bueno, transmite un parásito que si no me acuerdo era el Trypanosoma cruzi, Trypanosoma cruzi. que justamente esa es la enfermedad mortífera, la que da la enfermedad mortífera. Entonces tenerlo en nuestras casas sin necesidad de ocupar venenos que en sí ya contaminan a todo el ambiente, pueden ayudar y cambiar, o sea, son aliados como para poder llegar a salvar una vida. Exacto, justo. Sí, aparte de no maltratar a los animalitos estos, porque también está muy acostumbrado a cortarle la cola, porque nos parece divertido que después vuelva a crecer. También creo que no se debería hacer, que no. No, Sí, no. dentro de la herpetología, o Sí. sea, ellos nacen eh, o sea, tienen su cola, que tienen las vértebras, o sea, es parte de su columna vertebral, y cuando vos le arrancás la cola, o sea, porque ese es un mecanismo de defensa que sí, lo ocupa en la naturaleza, cuando un depredador justamente los quiere atacar, Ajá. prende la cola, eso se llama autonomía cloacal, porque no necesitan la cola para justamente hacer sus necesidades. Y bueno, vuelve a crecer la cola, sí, pero es una cola de cartílago, no es de, ya no me vuelve a regenerar la columna vertebral, me va rompiendo. Entonces, ahí van surgiendo problemas de equilibrio, en sí el lagarto no se va a poder sostener bien, más si son lagartos que andan por las paredes. Entonces hay una serie de problemáticas cuando con ese accionar de agarrar con las silla, y que yo también lo hice alguna vez, pero Sí, acá Y ahora ya no lo haces más. Bien. claro, hablando de No lo hace Fede, ¿no? sí, no. Ah. no, sí, por ahí. Cuando estábamos trabajando con los gecos justamente, o sea, hasta ahora tengo mucho más cuidado para el tema de poder agarrarlos, porque cualquier miedo que tengan van a desprender la cola. Entonces es toda una técnica que se desarrolla para agarrar, por ejemplo, un gecko o que generan un lagarto. Los lagartos encima tienen dientes grandes, por lo menos los chiquitos. Entonces los puedes agarrar con la mano tranquilamente y tenés como una serie de procedimientos para poder agarrarlos. Que no se asuste. Claro. ¿Y cómo es esto? Trabajar un poco el ritmo cardíaco. Ah, ¿y cómo es esto que desprende la cola que vos decís? ¿Cómo es que lo hace? Me llama la Es un atención. mecanismo evolutivo de justamente de defensa que la desprenda. O sea, no tengo. Un proceso de todas maneras que tiene que ver con la cuestión fisiológica, entonces la del animal está afectado por hormonas, por Ajá. diferentes cuestiones químicas que suceden a nivel del cuerpo, que hace que cuando el animal se sienta amenazado, libera esa señal, que su cerebro libera esa señal que hace que se desprenda la cola como un mecanismo de defensa, porque normalmente los depredadores lo agarran de la cola, entonces bueno, al desprender la cola es como que Se libera. Ajá. escapa, se libera. Pero bueno, detrás de todo eso, como lo decía Fede, hay toda una cuestión de fisiología y por ahí también de estrés que implica esto para el animal. Y Bien. que lleva también mucho gasto energético volver a reconstruir esa cola. O sea, como que no es que la libera y al toque listo, ya está, pum, largo mi nueva cola. No, es toda una cuestión fisiológica del cuerpo que lleva a que pueda volver a formar esa cola. Entonces para el animal también se quiere gasto energético. Y que no vuelva a ser como el original. Y que encima no vuelve a ser con el original, claro. Bueno, no hagan eso. No.
Por favor. Sí, porque por ahí en el norte se ve mucho que se agarra la colita porque como que la suelta y como que uno no concientiza, no ve el daño que le hace al pobre. Sí, sí, como te decía, hay muchas creencias o mitos o cuestiones así un poco erradas que quizás todavía... ¿Verdad? La abuela matando a la lechuza porque cree que es una bruja. Exacto. Eso pasa en el norte todavía, sigue pasando. Sigue pasando. O que los murciélagos son chupasangres o vampiros, cosas así. Bueno, como te digo, después quizás si les gusta un poco este tema, podemos dedicarnos un espacio a desmitificar y por qué no, que la gente también nos cuente cuáles son sus mitos y creencias, para nosotros también poder ayudarlos y comentar un poco de qué se trata. Claro. Claro. Claro, no, por supuesto, pero está bueno esto de dialogar y encontrar otras respuestas a las cosas comunes que tenemos ahí como sabidas, ¿no? Y está bueno que inclusive al que nos escuche nos pueden mandar fotos también al WhatsApp. Quizás se encuentran con un lagarto y dicen ¿qué es esto? Y les queda la duda de qué es. Le hacemos llegar acá a los biólogos del programa para que nos digan una huella, un pelo de algo. Si hay algo que les da curiosidad y quieren conocer más, nos comprometemos a estar acá a disposición de la audiencia para lo que sea que quieran saber. Entonces, sí, fotos de alguna especie, de algo que les parezca llamativo, una huella, un pelo, o algún comportamiento, o algo que nos quieran contar, comentar. Me parece que está bueno abrir como esa vía de comunicación para charlar un poco más. Sí, son conocimientos a los que uno no tiene acceso, no se sabe a dónde preguntar. Por ahí me ha pasado encontrar también, no hace mucho apareció como una lagartija, entre comillas, algo chiquitito, de color marrón, por ahí medio rojizo, seguramente era el gecko que estamos hablando justamente. Sí. También mi mamá lo quería matar porque se asustó, porque eso pica, así que son cosas que pasan. No la dejamos que lo mate porque el animalito simplemente se fue a hacer lo suyo y no molestaba a nadie, así que no había necesidad. Pero es algo común que pasa de ver un animal y creer, primero que uno ve que es un lagarto, es un reptil, y ya lo ve como que es peligroso y tiende a querer matarlo porque se asusta, por supuesto. Así que está bueno que podamos tratarlo y que nos comenten o nos manden fotos de qué es lo que encuentran. Sí, tal cual. Pasa algo similar también con las serpientes, que por ahí, bueno, yo entiendo que no son las más lindas, o sí, porque hay a los herpetólogos les fascina, a las serpientes les parece hermosas, pero bueno, yo puedo entender que no a todo el mundo le pasa lo mismo, entonces por ahí la gente tiene la creencia de que ya ve una serpiente y la mata, porque es una serpiente y porque asuste con que son venenosas, y lo real es que no todas son venenosas. Hay pocas especies que lo son y tienen diferentes tipos de veneno que causan diferentes efectos en los humanos, pero bueno, lo importante es que la gran mayoría no son venenosas y por el contrario tienen otro rol importante en el ecosistema, como alimentarse principalmente de roedores. También los roedores transmiten muchas enfermedades como el hantavirus, o alimentarse de sapos, o bueno, cada animal tiene su dieta, su comportamiento, y la gente por ahí los asocia como que son todos malos y mata, y capaz que hay como que trabajar un poco en eso y tratar de que la gente pueda entender una cadena y que, bueno, no todos los animales, en realidad ningún animal es malo, todos cumplen un rol. Algunos, bueno, pueden tener veneno o no, pero si no molestamos al animal, el animal no ataca. No ataca y cumple una función. Sí. Tocando el tema de la serpiente, une ver lo que son las llamadas víboras ciegas. Y uno la ve y es como que la mata directamente porque le da miedo. Le da miedo. Sí, esa clase de serpiente es venenosa. No, para nada. De hecho, aparte, el nombre lo dice, víbora ciega, no tienen como desarrollado la visión, son más fosoriales, viven en cuevitas, pero bueno, claro, esto que te decía, la gente por ahí ve estos animalitos y automáticamente lo asocia como que es algo malo y lo mata, pero no, las víboras ciegas no tienen veneno. Y sí, es muy común muchas veces que aparezcan en las casas. Lo ideal es guiarlas hasta
hasta el patio o hasta una zona de vegetación, con algún elemento, o sea, no manipularla, simplemente guiarla con algún elemento y con mucho cuidado a un lugar, como te digo, de vegetación o de tierra fresca, como para que el animal pueda continuar con su vida, con sus actividades. Claro, bueno, y así... Sí, te escucho. Sí, decime, Ana. No, la verdad que tenemos mucho para tratar en otros programas, para profundizar en este tema de las especies y los mitos que hay, que está muy bueno saberlo. Pero continuando con tu trabajo como bióloga, yo te quería preguntar cómo es esto del trabajo de campo que vos haces. ¿Cómo es tu trabajo en concreto? ¿Qué experiencias nos podés contar que hayas tenido realizando tu labor? Bien, bueno, yo como les decía, estudio puntualmente los mamíferos, y para poder estudiar estos animales, primero que son especies difíciles de observar, es decir, que yo no es que puedo ir a algún ambiente natural y decir, bueno, aquí me siento a esperar cómo pasa una consuela, cómo pasa un felino. No, son especies que son difíciles de observar, entonces utilizamos unos dispositivos que se llaman cámaras trampa, que eso las colocamos en los árboles, adentro del bosque, y las programamos para que funcionen cierta cantidad de tiempo, y estos dispositivos tienen una tarjeta de memoria y unas pilas. Entonces, bueno, este aparato que da ahí tiene un sensor de movimiento, cuando los animales cruzan por el frente, se activa y dispara una fotografía. Normalmente las coloco, voy al campo, las coloco y las dejo trabajando por 2 o 3 meses, y luego voy a retirarlas. Y bueno, y eso es lo que a mí me permite estudiar los animales que están en los diferentes lugares. ¿Y qué te has dado con alguna imagen así sorprendente, algo que te llamara la atención, raro o solo sorprendente, no sé? Sí. Bueno, a mí, a su vez, de todo el ensamble, el grupo de mamíferos, tenemos pumas, todo tipo de gatos de diferentes tamaños, ocelote, gato de monte, jaguarú. Bueno, el ensamble de mamíferos está conformado por diferentes especies, que en todo caso después podemos dedicar un programa, si quieren, a que yo profundice un poco más en ellas. Pero de todas estas, a mí hay una que me fascina, que es el yaguaté. Su nombre científico es Panthera onca. Regionalmente se lo conoce como tigre, pero bueno, es básicamente el yaguareté. ¿Por qué me fascina? Porque bueno, me encantan los gatos, y dentro de los gatos es el principal carnívoro de Sudamérica, que es el carnívoro tope, es la especie emblemática de los bosques de yungas, que en Salta está hacia el norte, hacia todo lo que es la parte de Barizú, el límite con Bolivia, y después en la parte de Yungas de la provincia de Jujuy. Entonces, lo que yo siento como una especie de adrenalina cada vez que voy a soltar una cámara, y lo que siempre estoy diciendo, ojalá se salió este yaguareté, que se salió un tigre. O sea, apenas llego me pongo a revisar la cámara ahí. Ajá. Y sí, corzuela, gato, chancho, ¡ay, tigre! Bueno, me genera una alegría. Y una vez trabajando en el Parque Nacional Canilegua, me toca revisar una de las cámaras, y me fijo, apenas llego, empiezo a revisar la cámara y veo que el último registro era un yaguareté que cruzó por cámara. Y digo, ¡ay, qué lindo el yaguareté! ¿Qué hora es? Son y eran las 18:15, me fijo en el reloj, y el registro era a las 18:05. O sea, acababa de cruzar. Por unos minutitos más me lo encontraba. Pero bueno, esto es lo más cerca que estuve, probablemente haya quedado rondando por ahí, quizás, no sé. Pero después sí, me he encontrado así en medio del bosque con tapires, con monos. También me encanta encontrarme con los monos, que a la gente por ahí le da miedo, a mí me encantan, están ahí. Me he encontrado con corzuelas. He tenido la dicha de poder ver muchas de la naturaleza, y
hasta que esté un tigre es a unos 10 minutos poder encontrarlo, pero los registré nada más que la cámara. Ah, mira, ¿y qué haces si te encontrás un jaguarete ahí yendo a buscar la cámara? Sí, siempre me hago esa pregunta, digo, ¿qué haría yo? Probablemente los dos nos asustemos, porque, a ver, uno tiene por ahí la creencia de que el bicho atacaría. Lo real es que no se han reportado ataques a humanos por ningún felino, o sea, ni pumas ni jaguaretes se han reportado ataques en Argentina hasta la fecha, pero la gente por ahí como miedo o esa creencia de que el jaguarete puede llegar a atacar. Lo real es que, como todo gato, probablemente él también se asustaría. Yo me imagino que quedaría paralizada, ¿no? Pero la idea es no perder la calma, no darle la espalda al animal, no perderle la vista, siempre tenerlo como a la caja de la vista, y tratar de mostrarnos como de mayor tamaño que él, y no hacer nada que al animal lo haga sentir amenazado. Porque, repito, el animal no atacaría a no ser que se sienta amenazado. Entonces, si de pronto solamente, yo sé que sería muy difícil, pero la idea es mantener la calma y dejar que él se vaya o continúe su paso, y probablemente no sería más que eso. ¿Y algún colega conoces bueno, que le haya pasado alguna situación así? No sé, un jaguarete, quizás un yacaré o alguna especie así grande que nos da miedo. Que da miedo de haberse encontrado. ¿Sabes que no? Miren. Ningún colega hasta el momento me contó haberse encontrado, por lo menos con jaguarete. Y corzuelas es común ver, los gatos chicos también, los osos, pero este gran carnívoro, la verdad es que no conozco a nadie que me haya dicho yo lo vi. De la gente que trabaja en el norte, ¿no? Ajá. Instituciones, hay un grupo grande de investigadores que también trabajan con jaguarete y probablemente ellos tengan como un poco más de experiencia con los animales, pero bueno, por acá, si no me equivoco, creería que no. Sí, igual debe ser muy variada en las regiones al verse un animal peligroso. Me imagino que sí. Nosotros, en mi caso, yo que trabajo en eso, me imagino que como te digo, yo Saca por. Sí, yo quiero encontrarlo al bicho. Capaz que me quedo ahí llorando, ¿no? Digo, sí, yo quiero y capaz que si me toca me quedo ahí llorando. Pero sí, me gustaría. Pero ponele de pronto un biólogo que estudia, no sé, insectos y anda ahí como reconcentrado en las luces de pronto se toca con un jaguarete y no sé qué tal la pasaría, che. Sí. O un botánico. Creo que todo depende, sí, también un poco de gustos y preferencias, ¿no? Una experiencia así contando de chico, sabía ir mucho al río con mi papá de joven y encontramos una vez una víbora, una cascabel, ponele, y bueno, mi papá se asustó. Sí. Y uno por ahí que no está tanto en el tema es como que se emociona y lo primero que uno hace es agarrar la cámara, saca Saca y foto. claro, y la cascabel estaba en posición de ataque. Claro. Por ahí uno no dimensiona el peligro en ese momento. Bueno, mira, a mí, yo como te digo, yo trabajo con mamíferos y yo cruzarme con estos animales, todo bien, no tengo nada. Pero mi terror es cruzarme con serpientes. He tenido, en 2 oportunidades me he cruzado con charará, y me genera, sí, creo que es un poco de miedo, no sé qué me pasa, pero me quedo así como paralizada, pero prefiero 1000 veces cruzarme con otro tipo de animal y no un serpiente. Mira. Preferente. Bueno, y vos dirás, ay, pero sos bióloga, ay, pero estudias fauna, y sos zoóloga, y sí, pero no soy herpetóloga. Eso no era otra cosa tu rama, claro. Claro, era por otro lado. De todas maneras, no es que yo tampoco es que intentaría atacarlas ni nada, simplemente cuento lo que me pasa. Pero bueno, hay otras personas a las que les apasiona, que no, dentro de la biología, para gustos y preferencias hay un abanico de acciones.
Y sí, es lo que acabamos de aprender acá con Edu. Todo lo que existe, todo lo que hay. Y es maravilloso, yo te imagino ahí caminando en el campo con las cámaras. O sea, es impresionante el trabajo que tenés que hacer. Te tiene que gustar mucho para meterte así a la naturaleza, sin señal. Me imagino que caminarás muchas horas. Sí, trepando montañas, abriendo camino muchas veces con machete, trepando a través de la vegetación. Mi trabajo particularmente empieza a la mañana temprano porque la idea es ganarle al calor del sol. Las uvas son un lugar muy húmedo, entonces es aprovechar lo más que se pueda de la luz del día y ganarle, como te digo, al calor, entonces empezamos a trabajar como bien granito para poder avanzar más. Entonces la verdad que sí, hay mucho esfuerzo, hay mucha dedicación en quienes hacemos trabajo de campo y muchas veces nos exponemos a condiciones climáticas y ambientales un poco difíciles, cruzamos ríos o nos tocan días de lluvias intensas. La verdad que el trabajo de campo también es bastante difícil y crudo muchas veces, pero bueno, no deja de ser apasionante. Como especialista en la parte de estudio de la yunga, ahora que está muy en moda esto de ir a los cerros, ¿qué les recomendaría a la gente? Más que nada para observar el ambiente. Bueno, mi primera recomendación siempre es respetar la naturaleza, entender que somos parte de ella y no que nos pertenece y que somos dueños de hacer lo que nos dé la gana. Tratar de evitar generar basura, de evitar generar ruido demasiado molesto, dice que por ahí van con música o van cantando. Tratar de tener un comportamiento lo más amigable posible con la naturaleza. Con eso ya estamos contribuyendo un montón a mantener la tranquilidad de estos espacios. Bien. Muy bien, sí, porque ahora aquí en Salta se ve mucho el ir a hacer trekking en el cerro, meterse ahí en la yunga. Podemos, si les gusta, es parte de eso de mi trabajo. Si les gusta, en otro programa podemos dedicarnos a hablar un poco más de esto, de cómo estas actividades hoy en día van ganando terreno en lo que es las actividades al aire libre. Podemos conversar un poco más y también eso, de pronto motivar a la gente que si realizan estas actividades y quieren comentar o preguntar algo, lo puedan hacer. Bien, sí, está buenísimo. Bueno, tenemos un montón de temas para tratar, realmente es muy amplio. Te agradezco por habernos acompañado en este programa. La verdad que me quedo, no sé, me generan más preguntas todavía todo esto. Conocer un poco más también de tu trabajo científico, porque no es solo bióloga, hablamos de una científica que está desempeñando una actividad científica que no es algo sencillo, porque tiene una gran complejidad y requiere un gran compromiso, más allá que solo ejercer la profesión, implica otras cosas. Pero bueno, lo vamos a tratar en otro programa, así también nos contás sobre tu trabajo y aprendemos un poco más. El conocimiento continúa. Escuchanos el próximo sábado en Conocimiento en Acción, en Huachipas FM.